Amelia Calzadilla es una madre cubana de 34 años que, ante la indolencia, irresponsabilidad y desatinos del gobierno cubano durante la pandemia del COVID, no pudo más y estalló. Esto la convirtió en uno de los rostros más reconocibles del espectro cubano. Amelia fue simplemente una madre luchadora, cuya responsabilidad fundamental era sacar adelante a su familia, no solo a sus 3 hijos, también a sus padres y abuelos. Amelia solo quería ser cubana, solo quería vivir en Cuba y luchar por los suyos. Esa mujer, que solo fue una cubana con ansias de progresar en su propio país, fue empujada por el totalitarismo al exilio y hoy reside en Madrid. Amelia es fundadora de la agrupación Ciudadanía y Libertad, que busca el reconocimiento internacional de la sociedad civil opositora cubana, allí donde más le duele a la dictadura, que son los foros y organizaciones internacionales. Hoy, con orgullo, Amelia dice que es una activista en pro de los derechos de todos los cubanos. En Solución Democracia, conversamos con Amelia Calzadilla. Si me hubieras preguntado quién yo soy hace 4 años, a lo mejor la respuesta sería completamente diferente. Y en cada etapa de la vida uno se ve como algo diferente, ¿no? Yo soy, bueno, soy cubana, soy madre, soy única hija de una familia muy humilde, soy habanera, no soy habanero centrista, pero soy habanera con mucho orgullo, nací en La Habana Vieja. Y también, pues bueno, soy intelectual, soy profesional, estoy casada, tengo 34 años y ahora mismo creo que vida privada aparte, mi labor más importante es como activista. No siempre desde mi momento de hacer denuncias me vi como una activista, porque realmente incluso la ignorancia, ¿no?, que habita en términos de política y de civismo dentro de nuestro país hacen que uno mismo no sepa ni cómo ubicarse, ni dónde ubicarse, ni cuál es su etiqueta. Yo creo que yo todavía estoy descubriendo mis etiquetas, ¿no? Y además soy una persona que no me gustan las etiquetas. Pero bueno, sí siento mucho orgullo de poder decir que soy activista. Dentro de Cuba, por ejemplo, nunca me sentí como una opositora, porque siempre pensé que los opositores son figuras con una agenda política marcada. Yo no la tenía. De hecho, yo siempre digo que yo llegué a esto por accidente, no hubo nada preparado antes, hubo mucho desconocimiento, hubo mucha desesperación, hubo catarsis y eso condujo a que hiciera acciones que poco a poco me fueron transformando. Y también el tratamiento que le da la dictadura a los reclamos sociales, a los reclamos económicos, como siempre es el mismo, como no tienen autonomía, como ellos sí tienen un marco ya, una agenda preparada, ellos mismos te van convirtiendo. O sea, tú no eras, pero ellos te conducen a ser. Entonces, ya en España sí entendí que el tipo de trabajo que realizo, además integrando una organización de la sociedad civil, porque bueno, yo soy miembro fundador junto con Carolina Barrero, otros activistas, nosotros fundamos Ciudadanía y Libertad. Nuestro país es un país anormal. Nuestro pueblo vive una situación anormal y es una situación anormal todos los días de su vida. Cuando tiene que vivir sin corriente, cuando tiene que vivir sin comida, cuando va a una oficina de trámite y le dicen, hoy no te vamos a dar tu papel después de 11 meses de estarlo esperando porque no tenemos luz. O sea, es un país anormal. Y como todo país anormal, no tienes la opción normal de sencillamente ser apático. Cuando nosotros le decimos a las personas, por ejemplo, y esto es algo que yo sí me siento con la libertad de poder decir, que tu silencio contribuye con tu victimario. Yo no te estoy diciendo que tú seas un carnero. Yo detesto decir eso, como también detesto decir que son cómplices,
pero es que inconscientemente tú ayudas al que te está oprimiendo. Porque si tú no te quejas, no va a cambiar. O sea, no va a venir el hada de Cenicienta ¡fu! Y lo va a transformar. Entonces, nuestro país tiene esa característica también anormal. Y tú siendo padre, siendo madre, sufres el efecto directo de la toma de decisiones de una dictadura, de un gobierno que tú no elegiste, pero que está ahí dictando constantemente leyes, métodos y metodologías para llevar a cabo un ejercicio de gobierno y que tú tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. O sea, tú no tienes participación en las decisiones, pero tú tienes que vivir con las consecuencias de esas decisiones. Y eso es precisamente lo que me pasó a mí. O sea, mi evolución partió de que yo, no es ni siquiera que yo siempre fui muy apolítica, porque no es el caso. En Cuba, además, la politización de la educación la hemos vivido todos. Lo que pasa es que no nos dan cultura política, lo que nos dan es un adoctrinamiento en función de que tú defiendas irracionalmente las posturas partidistas. Quizás por eso también incluso cuando intentamos hacer oposición también somos tan radicales. También hay personas muy radicales porque precisamente toda su vida han estado obligados a ser radicales. Nunca se les ha permitido tener un pensamiento crítico, libre, espontáneo, donde tú digas lo que crees y te puedas estar equivocando o puedas estar acertando. O sea, eso en Cuba no existe. Pero yo venía de una familia pobre, muy pobre. O sea, yo nací en La Habana Vieja, en un solar que todavía se mantiene. Es un edificio construido en el 1902, imagínate, y ha aguantado todos los ciclones. Así que está duro, duro de verdad. Mis abuelos maternos, porque mi familia paterna es de Oriente, pero mis abuelos maternos prácticamente nos criaron a esos primos que crecimos todos juntos, tú sabes, nos llevábamos un año entre nosotros. Vivíamos 9 personas en algún momento en aquel cuartico. Viví con todas las cosas que tiene que vivir un niño cubano nacido en el 91. Ahora, sí viví con tener que cargar agua. Mi mamá, yo tengo imágenes de mi mamá, yo siendo una niña, en la que era distrófica. O sea, mi mamá llegó a estar en un punto bajo peso que la ropa se le caía. O sea, yo recuerdo que cuando yo tenía como 7, 8 años, mi mamá tuvo una crisis, fue su primera crisis de asma, siendo ella una mujer. O sea, ella nunca había tenido asma y siendo mujer le dio su primera crisis. Y yo recuerdo esas escenas como muy traumáticas porque mi mamá parecía la imagen que te venden de esa Cuba pre-revolución, de una persona en el campo completamente desnutrida, destruida. O sea, mi mamá se quedó incluso hasta sin pelo, que era una mujer que tenía muchísimo pelo, se ha quedado con 3 pelos. O sea, de todo lo que ha sufrido y de todo el hambre que pasó y de todos los trabajos que pasó. Y bueno, así crecí. Pero mi mamá es profesora y ella es profesora de español literatura. Quizás por eso yo hablo tanto. Ella siempre no solo me incentivó a leer y a saber, sino que siempre entendió que de mis estudios, y ese era su lema, de tus estudios depende tu felicidad. Y albergó en mí la esperanza de que si yo me concentraba en ser una buena profesional, los resultados económicos vendrían y con esos resultados económicos yo podría sacar a mi familia adelante sin tener que vincularme mucho más a nada. De hecho, yo nací en los años del auge del turismo, ¿no? Porque imagínate, Habana Vieja, año 91 al 98, más o menos, lo único que se veía era extranjero. Bueno, ahí empezó la prostitución a todo dar, la drogadicción también. Yo soy de un barrio bastante marginal de La Habana, yo soy de Colón, y todo eso se veía. Incluso los niños lo manejaban. Lo que pasa es que la única diferencia es que mi abuelo y mi mamá, sobre todo mi abuela, eran personas recias en la educación. O sea, la única razón por la que realmente yo no me desvié es porque mi familia, y estoy hablando de mis padres, estoy hablando de mis tías, estoy hablando de mis abuelos maternos, fueron recios. Recios incluso en el punto de que, por ejemplo, mi mamá vivía en el segundo piso del edificio, en un cuartico, y mis abuelos vivían en la planta baja, en otro cuartico. Y cuando yo iba, y te estoy hablando ya con 15, 16, 17 años, estoy hablando de etapa preuniversitario, cuando yo iba de la casa de mis abuelos a la casa de mis padres, porque casi siempre estaba sentada en casa de mis abuelos dándome sillón, que es una de las cosas que más me gusta del mundo, mi abuelo me hacía, o sea, me obligaba a que cuando yo llegaba a la planta alta, estamos hablando de 28 escalones, no más,
tenía que decirle que ya estaba con mi mamá y mi papá, porque tenían mucho miedo del medio en el que me estaban educando. Entonces, bueno, todas esas cosas marcaron mi niñez y marcaron mi adolescencia y me creó también un sentido de la responsabilidad grande. Mi decisión incluso de estudiar lengua inglesa guardaba relación con mi deseo desde que yo era una niña de poder irme a trabajar a la industria del turismo y hacer una vida con normalidad, sacar a mi familia de aquel solar, ganar un dinero que fuera honrado, que fuera decente, sin robar, sin prostituirme, sin caer en la drogadicción o en el tráfico de droga. O sea, ese era mi sueño, realmente. Y mi mamá confió y mis abuelos confiaron en que estaban depositando su tiempo, su poquito de dinero y en que yo lo iba a lograr. Y realmente lo logré. A los 22 años me gradué de la universidad. Cuando me gradué de la Universidad de La Habana, yo debía de alguna forma cumplir mi servicio social dentro del MININ, pero me negué. Tuve la suerte además de que mi hija, María Amelia, mi hija mayor, nació en ese último año de la carrera. Eso supuso otro tremendo sacrificio porque no quise coger licencia de maternidad, quise graduarme ese año porque yo sabía que mi familia necesitaba que yo trabajara. O sea, lo necesitaban. Y gracias al nacimiento de la niña, que es una niña que también es asmática, no tuve que ir a cumplir al MININ. Y eso fue una gran bendición. O sea, eso fue para mí la mejor bendición realmente, porque pude desvincularme completo. Ya en los años universitarios yo no tenía nada que ver con ello. Haber estudiado en la Universidad de La Habana, una carrera como lengua inglesa, te da la oportunidad de aprender mucho del mundo, porque tienes que aprender de esos países y tienes profesores que vienen de esos países. Yo tuve profesores de Canadá, tuve profesores de Francia, tuve profesores del Reino Unido, tuve profesores cubanos que iban al Reino Unido a hacer posgrados y regresaban a dar clases a la universidad. Y además mis compañeros de estudio, muchos de ellos, habían vivido su infancia en el extranjero, porque eran hijos también de traductores, de intérpretes, de otras, bueno, por otras causas y razones. Algunos ni sé por qué era, pero aparentemente porque sus padres trabajaban en el exterior, habían vivido en el exterior. Y toda esa influencia cambió también mi óptica del mundo. Pero realmente yo salí de la universidad con la idea de ser apática. O sea, yo apática en el sentido de que todo lo que yo había vivido en mi niñez, todo lo que aprendí después en la universidad, me hacían consciente de que yo no quería formar parte de ese partido, ni de ese gobierno, ni de ese parlamento. O sea, yo no quería. Y me hicieron esa propuesta muchas veces, por supuesto, en la universidad. Buenos estudiantes, lo primero que hacen es intentar captarte y atraerte hacia ellos, ¿no? Y yo no quería. Y siempre puse pretextos. Quizás en ese momento no tuve la valentía que a lo mejor han tenido otros. Yo no fui frontal, sobre todo porque yo lo único que deseaba era alejar a mi familia de los problemas, porque yo había vivido toda mi vida así, en problemas, ¿no? Y entonces empiezo a trabajar en el turismo. Y en el turismo me alejo mucho más de todo lo que tenía que ver con política, incluso con organizaciones de masa, sindicatos, etc., de todo, porque yo tengo la gran suerte de que me invitan a trabajar dentro de una agencia de viajes extranjera. O sea, no en la parte cubana, sino en la parte extranjera de una agencia de viajes en la lonja del comercio. Y ahí estuve varios años, varios. Ahí nació Amanda, después nació Alejandro. Ahí trabajando conocí a Antonio, me casé con él. Ahí viví años de completa apatía política en todo el sentido de la palabra. La sociedad cubana durante los años de la pandemia cayó en una profunda crisis que se unió a la crisis estructural del proyecto socialista cubano. El totalitarismo no supo cómo enfrentar la pandemia y sometió a los cubanos a sufrimientos que superaron las penurias del período especial. En este contexto, no solo destinaron recursos a la compra de armas y al fomento del turismo, sino que tuvieron una manifiesta desprotección de sus propios ciudadanos. En este contexto, la falta de recursos, la falta de posibilidades y futuros hizo que Amelia Calzadilla tuviera que replantearse su vida.
fueron años duros además, porque fueron años en los que yo me sacrifiqué mucho para poder sacar a mi familia de aquella tremenda miseria. Pude pagar la casa de mi papá, pude amueblar y armar con cosas muy básicas mi casa en el cerro. Ahí transcurrió mi vida adulta, de verdad. O sea, ahí me volví adulto hasta el COVID. O sea, el COVID lo cambió todo. Porque este dueño, inglés, por cierto, quiebra, la oficina quiebra. Y yo estaba de licencia de maternidad cuando él cierra la oficina, estaba de licencia de Alejandro. Yo nunca había cogido licencia de maternidad. Mis hijos nacieron y yo seguía trabajando, porque yo necesitaba el dinero. De hecho, mi mamá y mi papá eran los que se hacían cargo casi a tiempo completo hasta de la educación de las niñas, ¿no? O sea, las niñas nacieron, mis padres me las cuidaban para que yo trabajara, porque yo nunca quise que fueran a círculos infantiles. Eso para mí estaba vetado completamente. Ellos me cuidaban las niñas, yo me dedicaba casi de manera entera mi día a lo que era el trabajo, llegaba a mi casa muy tarde. Pero aún así, mi mamá era, de alguna forma, sin que ella lo sepa, la activista de la comunidad. O sea, mi mamá no lo sabe todavía, pero ella es la activista de la comunidad. Yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche, no había agua, y mi mamá me decía, no entró agua. Y yo le decía, ¿qué tú quieres que yo haga a esta hora? Ay, mija, tú podrás conseguir una pipa. Mami, una pipa para el edificio. O sea, tú no me estás pidiendo que yo compre un tanque de agua, tú me estás pidiendo que yo pague una pipa para todo el edificio. Y nosotros a esa hora salíamos, porque, muchachos, esa mujer no puede vivir sin agua. Esa mujer puede vivir sin oxígeno, pero no sin agua. Porque esa mujer bandeja mañana y noche. Y mi esposo y yo salíamos a esa hora y buscábamos una pipa de agua. O sea, que era mi día a día. Mi día a día era ayudando también a los demás, pero sin participar en nada, sin estar vinculada a nada, hasta el COVID. En el COVID mi vida cambió. Ese nivel de exposición comenzó con el COVID. Se agravó la situación económica del país, se agrava la situación social. Comienzan también los episodios de tener que cocinar, que este era el día a día de mi mamá, pero yo no lo vivía porque estaba en la empresa, ¿no? Siempre trabajando, siempre con la compañía. Bueno, mi mamá, si en mi casa quitaban la luz, no se podía cocinar ese día, porque el problema era que nosotros no teníamos gas. Y luego, con el mismo encierro, comienzan los procesos de buscar comida. Mi papá es hipertenso, mi mamá es cardiópata, mi marido es asmático, mis 3 hijos asmáticos, todo el mundo era una merma comercializable menos yo. Entonces, al final, yo tenía que salir. O sea, Tony me acompañaba, pero yo tenía que salir porque era la persona joven, saludable, que podía exponerse un poquito más. Y empiezo a vivir también las colas, empiezo a vivir el tema del desabastecimiento generalizado. Mis ahorros durante el COVID se acabaron completamente, se fueron. Ya mi mente empieza a un nivel de presión psicológica constante, ¿no? Y la demanda de tener que cuidar y de tener que criar a 3 niños en un momento donde lo más que importaba, por ejemplo, era la adecuada alimentación. Porque tú decías, bueno, nadie está exento de enfermarse, pero si te enfermas, al menos estar correctamente nutrido debe ayudar, porque además ni siquiera sabías cuál era la fórmula del éxito, ¿no? Con aquellos episodios de apagones, me veía obligada en un momento en el que todo el mundo debía estar en su casa, yo me veía obligada a salir con los 3 niños a otras casas. Aquel nivel de estrés, aquella angustia, aquella presión psicológica empezó a ganarme y empecé a perder el sueño hasta que en una de las primeras aperturas yo decido hacerme cargo yo del problema del gas. Porque mi mamá siempre era la que había echado la pelea, ¿no? Pero yo en ese momento tenía tiempo y como estaba el COVID andando, yo no quise que ella saliera y fui yo. Bueno, yo fui para el consejo de la administración y como todo en Cuba, la señora de la puerta, una señora súper atenta, la recepcionista directamente, me dijo, mira, te voy a decir la verdad, aquí nadie te va a atender, te van a pelotear. Lo cierto es que aquí nosotros no decidimos nada.
Ellos son los que nos dicen, oye, tengo para resolverte este poquito de esta cosa, para darte un poquito de aquello, y nosotros lo que priorizamos son lo que es los edificios institucionales o las obras sociales, por ejemplo, escuelas, policlínicos, hospitales, clínica dental, los bomberos, la policía, esas cosas. Pero realmente aquí, ese problema de ustedes, nosotros lo conocemos y eso no lo van a resolver. Vete para la empresa. Fui para la empresa y asimismo con ese nivel de naturalidad, la persona de la empresa me dijo, y eso fue el motivo por el que yo exploté, que ellos lo que estaban eran cambiando tuberías de hacía 100 años. Literalmente. Le dije, tú me estás diciendo que ustedes lo que están es dando mantenimiento a una tubería que fue instalada cuando Gerardo Machado era presidente de Cuba. Me dijo, sí. Y ya para mí eso fue suficiente. Porque cuando tú unes todo el resto de malestares con ese nivel de engaño, porque estamos hablando de más de 60 años de ejercicio de poder del mismo partido que te juró y te prometió que él iba a arreglar los problemas que no habían tenido solución en el momento de la República. Él te dijo que lo podía hacer mejor y tú le has dado chance, porque no fue que tuvo un periodo ni 2 ni 3 presidenciales, él ha tenido 60 años que no los ha ocupado Canel, pero que Canel también forma parte de él, porque Canel además fue militante del partido, secretario del partido a nivel local y tampoco resolvió los problemas a nivel local, no lo va a hacer a nivel nacional. Y toda aquella molestia, y fíjate que lo hablo ahora contigo y vuelvo a tener molestia, yo la agrupé y llegué a mi casa y dije, a mí me va a escuchar, porque yo había pedido una audiencia con el ministro de Energía y Minas en ese momento. Y el tipo no te da audiencias, para que lo sepas. Bueno, ni él ni ningún ministro. En Cuba los ministros no responden al pueblo en ningún momento. Ellos no se reúnen con el pueblo en ningún momento. Tú no puedes ser un ciudadano común y corriente, llegar, pedir una reunión con un ministro, no, porque los ministros cubanos son dioses. Ellos no están ahí para resolver, ellos no son funcionarios, ellos son metecabezas, ladrones que están ahí para garantizar que continúe el mismo poder. Fin. Y yo dije, él me va a escuchar. Él me va a escuchar a mí, aunque yo le tenga que gritar desde mi casa. Y por eso abrí el teléfono y me dirigí a él, porque de hecho la gente lo que recuerda es que yo me dirigí a él. Para Amelia Calzadilla, lo fundamental era conseguir una solución a la precariedad en la que vivía. No obstante, descubrió que el mejor recurso para cualquier contienda era siempre la verdad. Amelia Calzadilla es una mujer que intentó tener una vida normal, pero el totalitarismo la obligó a convertirse en activista. Para ella, la repercusión de sus palabras en el conjunto de la sociedad cubana le generaron una altísima responsabilidad social. No hay mejor recurso lingüístico que la verdad. Cuando tú hablas con la verdad, eso se vuelve viral, no, eso se vuelve tóxico. Porque la gente identifica que es la verdad, es que es lo que están viviendo ellos. Yo no tenía que defender a los demás. Yo con defenderme a mí, decir lo que me estaba pasando a mí, ya defendía a todo el mundo porque le estaba pasando a todo el mundo. Y cosas peores. Las personas te crean responsabilidad social. O sea, tú no la tienes realmente. Tú estás defendiéndote y a lo mejor tú quieres ayudar a nivel local. Yo quería defender a mis vecinos, yo sentía empatía por ellos, por mi vecina que tenía una niñita encamada, por la de al lado que todos los días se iba a buscar comida con nosotros y hacía colas interminables y no tenía un carro, por el de abajo que yo escuchaba a su niñito llorar. Entonces, tú a lo mejor a nivel local quieres ayudar y quieres resolver el problema de tu familia, ¿me entiendes? Pero las personas te crean un compromiso social. Y ese compromiso viene dado desde el momento que deciden, por ejemplo, compartir lo que tú dices, cada vez que comparten tus palabras, cada vez que te hacen un comentario elogiándote, cada vez que te dicen, yo me siento como tú, o sea, yo siento lo que tú sientes, yo estaría dispuesto a defenderte. Cuando la gente rompe el miedo por compartir algo que tú dijiste, gente dentro de Cuba que sabe lo que le puede costar, porque esto fue post 11 de julio, estos son gente dispuesta a hablar por una mujer que saben que lo que les puede caer arriba es alcohol.
eso te crea una responsabilidad, a menos que tú seas una gente muy, 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 muy indolente, ¿sabes? No es mi caso. Cuando tú naces en un solar y tú tienes los mismos problemas de los demás, eso te crea sentido de comunidad, de grupo. Tú te sientes un poco responsable por los demás y los demás también se sienten un poco responsables por ti. Las primeras veces que yo salí después de la primera directa, porque además yo me enfermé de COVID después de la primera directa, increíblemente. Cuando yo salgo un mes después a la calle, la gente me paraba en la calle para darme las gracias. O sea, que no se había quedado en el contexto de las redes sociales, donde realmente yo no sabía lo que estaba pasando porque me quitaron el internet. Pero me lo quitaron a mí, pero fueron tan anormales como todo lo que ellos hacen. O yo digo que hay gente dentro de ellos que quieren boicotearlo y por eso hacen las cosas chapuceras. Tiene que ser. Porque no puede haber tanta gente anormal concentrada juntas, ¿sabes? Me quitaron el internet a mí, pero le dejaron internet al resto de mi familia. Entonces todo el mundo sabía, yo sabía lo que estaba pasando, pero no lo sabía por mis propias redes. Yo no tenía control de lo que pasaba en mi perfil de Facebook, pero mi marido sabía lo que estaban hablando los periódicos, mis padres sabían lo que estaba hablando la gente de mí, mis vecinos sabían lo que decían los YouTube. Es más, los vecinos bajaban y como no podían entrar a la casa porque tenían COVID, o sea, todos teníamos COVID, tocaban la puerta y me decían, mira lo que están hablando de ti, mira lo que... O sea, fueron estúpidos hasta en eso, fueron chapuceros. Pero una cosa es lo que pasa en el contexto de las redes y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Y en la vida real, cuando tú sales a la calle y tú ves que tú estás haciendo la misma cola de todos los días para comprar el pan, que fuiste a la bodega a buscar la leche de los muchachos, que seguramente va a venir incompleta, que seguramente va a venir blanca, que seguramente el bodeguero me la va a pesar más porque necesitas robar para poder vivir. Cuando tú estás viviendo tu día a día y tú empiezas a ver personas que te identifican y te paran porque sienten la necesidad de darte las gracias por lo que hiciste, porque cuando hablaste, hablaste por ellos también. Aunque tú no querías hablar por ellos, no era tu intención, pero tú lo hiciste. Esas personas no saben el compromiso social que te crean. Ellos no se lo imaginan. Eso yo creo que es lo primero que me obligó a no desvincularme. Eso fue lo primero. Y lo segundo es la represión. Porque es que son muy burdos con la represión. O sea, reprimen de tantas maneras. Intentaron desacreditarme, intentaron difamarme, me dejaron, por supuesto, sin empleo, me vigilaban y además, ya por último, me forzaron a irme. Porque ya en un momento en el que ya ellos no sabían qué iban a hacer conmigo, entonces dijeron, bueno, esta chiquita hay que quitársela del medio como sea, para afuera. Ya en Cuba estaba muy rebelde. O sea, en Cuba estaba rebelde, incluso me llevaron detenida un par de veces, iban a mi casa, ya me tenían bien asediada. Yo hice las denuncias, pero todas con mucho cuidado, porque siempre tuve el aquello de que la gente no me va a creer. O sea, lo que me pasaba era tan irreal para mí en mi mente, era tan irreal que ellos conociendo la verdad, porque si algo conoce la seguridad del Estado es la verdad. O sea, no nos engañemos, ellos conocen toda tu historia. De hecho, ellos te demuestran para intimidarte y para acosarte que se saben tu historia. Ellos te ponen delante un file con toda la información que tienen de ti antes de citarte. Y ellos sabían la verdad sobre mí. Ellos sabían que yo no era ninguna mercenaria, que yo no estaba haciendo eso recibiendo ningún financiamiento extranjero, que además todo era espontáneo, que nadie me mandaba a hacerlo. Y todo esto ellos redactaban notas de prensa diciendo lo contrario. Y eso me dio la idea en ese interrogatorio de que, en efecto, ellos sí me estaban fabricando un expediente delictivo para meterme presa. A lo mejor era una amenaza y no pasaba de ahí, pero es que había otra gente presa, ¿por qué no lo iban a hacer conmigo? ¿Me entiendes? Pero ya yo estaba muy rebelde. De hecho, una de mis últimas directas en Cuba, que es la directa del Prado, yo salgo caminando de la casa de mis abuelos al Prado de La Habana para demostrarle a la gente la distancia que había, ¿no? Y en esta directa yo hago un llamado a una huelga general. Por esta directa estuve 8 horas presa. Ellos ya sabían que no había un punto de retorno. Y comenzó entonces la presión de vete. Antes de la primera directa, yo había ganado una beca
para España, una beca de estudio en la Universidad de Salamanca. Yo me había examinado, porque bueno, la situación en Cuba se estaba poniendo tan crítica que yo dije, yo tengo que sacar a los niños de aquí. O sea, fue algo que yo me planteé incluso antes de empezar a hablar. A partir de que yo hago las directas, me deniegan la visa, que era una cosa rarísima, porque le daban visado de estudio a la Embajada Española a los profesionales, les daban visados de estudio, sin embargo a mí me deniegan la visa, y por mi mente sí pasó que había tenido que ver con ellos, pero yo dije, yo no puedo decir esto, porque la gente va a decir que yo estoy loca. O sea, mi mayor herramienta era demostrar que lo que yo decía era verdad, y yo tenía pruebas. De todo lo que yo denuncié, yo tenía pruebas. Pero si yo empezaba a decir cosas de las que yo no tenía pruebas, entonces la gente podía perder la credibilidad. Fíjate en qué canal me metí, ¿no? Hasta que me llevan presa. Entonces, cuando me llevan detenida, ellos me dicen, sacan un documento y me dicen, nosotros sabíamos que tú te ibas a ir y no te dejamos irte. Y eso a mí me llenó otra vez como de mucho odio, ¿me entiendes? Es que va más allá de indignación. Me llenó de odio porque fue como un chantaje, ¿me entiendes? Fue como yo tengo el control. Y ya me había vuelto a mi propia manera, ya yo era libre. O sea, yo dentro de mi propio canal, cada vez que yo hablaba, yo me sentía un poquito más libre. Yo nunca me había sentido tan libre en mi vida, te lo juro. Y entonces fue como, tú estás coartando mi libertad. Y eso me molestaba todavía más. Y yo entendí que para mí no era suficiente lo que yo estaba haciendo dentro de Cuba. Yo no lo sentía suficiente, yo necesitaba más. Yo salí de Cuba sabiendo que yo quería exponer lo que pasaba en Cuba, pero a vivo color. No me era suficiente con el teléfono en mi casa dando gritos, ya no me era suficiente. Además, ahí fue cuando yo entendí que yo dije, yo necesito prepararme para el futuro. O sea, yo no quiero que la gente me vea como la muchacha del gas que estaba dando gritos, desesperada, aunque a la gente le encanta esa directa. O sea, esos son mis 8 minutos de fama. La directa que más se ha visto ha sido esa, la verdad. Pero, y para mí siempre yo lo digo, es porque es una directa muy natural, es mi directa más espontánea. También es la más desesperada, ¿no? Pero yo dije, esto no me alcanza, no me es suficiente. Yo quiero denunciar y yo quiero denunciar en espacios donde la gente esté obligada a escucharme. Y yo quiero que mi lucha cívica vaya más allá de la defensa unipersonal. Yo quiero que haya un cambio de verdad. Y entonces España sonaba como, cuando yo no esté aquí, ellos se van a enterar. De verdad. La situación se hizo insostenible y Amelia Calzadilla fue obligada a dejar el país. De Cuba salió una madre y a España llegó una activista. Amelia se involucró con opositores, activistas de derechos humanos y la sociedad civil cubana en el exilio y es fundadora de Ciudadanía y Libertad, una agrupación que da voz al conjunto de la sociedad civil cubana e incide en las organizaciones internacionales con el fin de mostrar la verdadera cara de la dictadura cubana. Mi sueño era regresar a Cuba y por lo menos poderme sentar en el Parlamento y defender los intereses de los demás, que también son mis intereses, y hacerlo desde la óptica de una persona que tiene voluntad de hacer y capacidad para hacer. Y la mujer que estaba dando grito por el gas no la tenía. Esa mujer era desesperante y en su desesperación logró comunicar con coherencia, pero esa mujer no podía realmente ayudar a los demás. Entonces, esta mujer quiere ayudar a los demás. Cuando llego a España, empiezo a conocer a otros activistas. Conozco a Carolina. Carolina ya estaba aquí en España. Caro tenía su proyecto ya en su mente, Ciudadanía y Libertad. Es la obra de ella. Ella es la creadora, ella fue la pensadora, pero ella necesitaba un equipo y entonces une a Magdiel, a Anet, y me invita, ¿no?, a trabajar con ella. Ciudadanía y Libertad es una organización no gubernamental registrada como una organización de la sociedad civil registrada acá en Madrid, pero que sus objetivos de trabajo están concentrados en Cuba. Y el objeto de trabajo principal de Ciudadanía y Libertad es la defensa de la asociación pacífica, de la reunión pacífica y de la participación política como derechos humanos.
¿vale? Entonces eso un poco nos permite participar o interactuar con todas las organizaciones de la sociedad civil. Porque si hay una organización, por ejemplo, que se concentre en la lucha por la defensa de los presos políticos, tiene que ver con nosotros, porque eso es participación política. Si hay una organización que se concentra en el derecho de las minorías que defienden los animales, por ejemplo, eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros defendemos el derecho de esas personas a asociarse y a reunirse y que no sean molestados. Entonces, un poco todas las organizaciones guardan relación con el trabajo de nosotros. La organización es muy joven, que fue fundada hace muy poco tiempo. De hecho, yo soy miembro fundadora y lo que yo llevo en España es un año. Así que imagínate qué joven es esa organización. 1 año y medio ya. Entonces, el objetivo de nosotras, aunque este que te estoy hablando es el objetivo general, perseguía como algunos objetivos particulares. Y el primero de todo es exponer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que están dentro de Cuba y que no pueden registrarse. Porque eso está condenado por ley en Cuba. O sea, tú no puedes registrar una organización de la sociedad civil en Cuba, por increíble que parezca. Y todas las que están registradas como organizaciones de la sociedad civil, que los cubanos las identifican como organizaciones de masas, al final lo que terminan siendo son organizaciones que no son de la sociedad civil porque tienen un profundo carácter político y son controladas por el único partido político que tiene el país, que es el Partido Comunista. Ahí está el caso de la Federación, está el caso de los CDR, está el caso de la CTC, del sindicato, de la Unión de Juristas o de cualquier otro ejemplo que te pueda poner de organizaciones que deberían trabajar con autonomía, pero que en realidad representan los intereses del Partido Comunista, están registradas porque están autorizadas por el Partido Comunista y además sirven como un brazo represivo para el Partido Comunista. Si algo ha trabajado Cuba en el contexto internacional ha sido en tratar de vender estas organizaciones que responden al Partido Comunista como organizaciones independientes de la sociedad civil, para que puedan recibir, por ejemplo, financiamiento extranjero. Y ahora tú dices, ¿perdona? Aquí es cuando ya nos va encantando esta historia. La Federación, por ejemplo, o el CNSEX, reciben de organizaciones internacionales, de fundaciones internacionales, dinero para poder ejercer dentro de Cuba sus funciones. Sin embargo, si un activista de la sociedad civil recibe $300 o una recarga, literal, si ahora yo le recargo a un activista dentro de Cuba, ese hombre es un mercenario o esa mujer es una mercenaria. Sin embargo, la Federación sí puede recibir financiamiento porque está registrada como una organización de la sociedad civil. Y a la inversa también funciona, porque cuando transcurren eventos internacionales, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, por ejemplo, en Naciones Unidas, en espacios donde se reúne la sociedad civil, ya bien sea para denunciar lo que pasa en sus países y que de alguna forma otras organizaciones ayuden a cambiarlo, o para cuestionar los gobiernos de esos países, estas organizaciones van como la representación de la sociedad civil. Tú te imaginas, ¿no? Qué locura. O sea, tú te imaginas la vieja de la federación de toda la vida de tu barrio. O sea, yo no te estoy hablando de la máxima instancia, estoy hablando de la vieja de la federación de tu barrio, que históricamente ha sido la chismosa, que es la persona que te vende, la gente que posiblemente sea la más corrupta de todo el barrio. Y esa vieja va a las Naciones Unidas, se sienta y dice que en Cuba no hay un problema, que en Cuba las mujeres están activamente integradas en la sociedad, que las mujeres cubanas no tienen un problema, que las mujeres en el campo no tienen un problema. Entonces, nuestra segunda tarea es derrumbar ese discurso. Y por eso tenemos tanta incidencia internacional. Naciones Unidas tiene un espacio que nosotros pudimos participar en el mes de octubre del año pasado, que se llama el Foro de la CEDAW, que es un foro que cuestiona los ejercicios gubernamentales de los gobiernos de todo el mundo a partir de los informes que entrega la sociedad civil al respecto del desarrollo de la mujer. Imagínate. Tú imagina esta escena. Ojo, Ciudadanía y Libertad no fue la única organización invitada. O sea, nosotros fuimos juntos con una delegación que conformamos organizaciones de la sociedad civil. Todas mujeres de distintas edades. Eso sí es pluralidad.
distintas generaciones, distintos orígenes, distintas provincias, todas cubanas, regadas por el mundo, porque algunas estábamos en Madrid, otras estaban en Estados Unidos, otras estaban en Iberoamérica, pero bueno, todas regadas por el mundo y que incidimos y fuimos para denunciar lo que realmente pasa en Cuba. Lo que pasa, por ejemplo, con las presas políticas. Que ahí no solo es víctima la mamá, por ejemplo, el caso de Lisandra Góngora. Ahí no solo es víctima la mamá, es víctima la mamá y los 5 niños. Y como esos ejemplos, te puedo poner muchos ejemplos del tipo de denuncia que hicimos. Pero Naciones Unidas tiene que reunirse con todas aquellas organizaciones que estén registradas como organizaciones de la sociedad civil. O sea, que en la misma mesa donde estaban las relatoras escuchando lo que nosotras teníamos que denunciar, también estaban sentadas las federadas diciendo que ellas eran la organización de la sociedad civil de mujeres más grande que tenía Cuba, porque tiene alrededor de 4 millones de asociadas. Ese tipo de situación tan incómoda, por lo menos para mí fue incómoda, estoy segura que para ellas más incómoda todavía, porque cuando ellas nos vieron, te puedo decir que se pusieron, las bocas eran blancas, del miedo tan grande que tenían. Sin hablarte de otros factores como la preparación, que iban a improvisar, porque cada año lo que ellas han hecho es improvisar, porque ellas nunca habían tenido sentada delante de ellas organizaciones de la sociedad civil que respondan por y para las mujeres cubanas, realmente. Y entonces ellas fueron a hacer el mismo circo que hacen cada año, con la diferencia de que este año no podían hacerlo. Porque además cada una de nosotras había preparado un informe con datos y estadísticas reales de lo que pasa, por ejemplo, en el campo las mujeres, del acceso a los medios agrícolas para la producción o de la prostitución infantil, y ellas sencillamente no tenían elementos para responder, por una parte. Por otra parte, este debate, te voy a decir para que te rías más todavía, era en inglés. Y ellas no llevaron una traductora, pero tampoco sabían inglés. O sea, ellas fueron a hacer un papelazo. Y el papelazo final vino cuando vamos a decir así, se cuestionó el ejercicio del Estado a partir de las preguntas que nosotros entregamos a los relatores de Naciones Unidas, con hechos y datos reales que ellos le cuestionaron, y ya en un foro de mujeres tuvo que salir un hombre a demostrar todo el machismo que acompaña a los estados comunistas, a tratar de intimidar a una mujer. Y ahí mismo él demostró cómo se vive dentro de Cuba. A mí no me gusta hacer diferenciaciones entre los roles de género, pero la diversidad es lo mejor que tiene el ser humano y lo mejor que tiene el planeta. Lo diverso que somos, cada uno es un universo. Yo no podría hacer las cosas que yo hago, por ejemplo, si mi esposo no estuviera dispuesto a cuidar a los 3 niños. Entonces es un trabajo en equipo. Aunque la cara que se vea sea la mía, en realidad Tony trabaja tanto o más que yo, porque las veces que yo he tenido que hacer activismo y que me he ido para Miami a 9.000 kilómetros de Los Chamas, Tony se ha quedado en la caliente, porque esta sí es la caliente. Todo lo demás no es tan caliente como esto. Y él se ha quedado aquí. Y a la inversa también pasa. O sea, detrás de la figura de un activista hay una red de apoyo que es su familia. Y que ahí no se ve si es mujer, si es hombre, si es la mamá, si es un primo, si es un tío. Eso es irrelevante. Yo tengo un grupo de apoyo para que yo pueda hacer esto, por una parte. Pero sí quiero mencionar que las líderes de la sociedad civil de Cuba significativamente son mujeres. ¿De dónde les viene ese valor? Ese valor viene del tiempo que pasa la mujer siendo sometida por el sistema. La mujer trabajadora, esto yo se lo escuchaba a mi cuñada y tenía toda la razón, la verdad. Mi cuñada me decía, la emancipación de la mujer es otra esclavitud de la mujer. Porque antaño la mujer se dedicaba a labores domésticas y el marido se dedicaba al trabajo en la calle. Pero es que las madres trabajadoras nos dedicamos a las dos cosas.
No es que tú renuncias a una para hacer otra, o sea, tú haces las dos y eso te genera un nivel de presión psicológico, de aguante, de resistencia que es grande. Y luego la naturaleza de las mujeres es súper emotiva. Casi todas las mujeres somos emotivas y actuamos por ese impulso. Y esta obra no tiene la frivolidad de tú poder separar tus sentimientos personales de lo que objetivamente tiene que pasar con el país. Esto es una obra de amor, porque lo que tú haces es por amor que tú sientes a personas por las cuales tú sientes amor. O sea, el haber denunciado dentro de Cuba y el seguir denunciando fuera de Cuba solo habla del amor que yo siento por los míos y el amor incluso que siento propio, de no querer perder mi vida en una cosa que me somete, que me obliga, que me esclaviza, ¿me entiendes? Entonces, las mujeres tenemos ese sentimiento, pero como mujer te puedo decir que mi sentido de la justeza es mayor que mi sentido de la justicia. Yo no sabré mucho de leyes, pero yo sé cuando están violando el derecho de una persona y cuando algo es injusto. Y entonces eso me obliga a actuar.